Bueno, buenas tardes para todos. Hoy en este curso de genética humana vamos a hablar de genética del cáncer hereditario, vamos a hablar de marcadores moleculares de susceptibilidad al cáncer. Y me presento, mi nombre es Cecilia Mató, yo soy asistente del Departamento de Genética de Facultad de Medicina. Y acá tienen mis mails de contacto, ¿sí? Cualquier duda me escriben por ahí. Y como les decía antes, las diapositivas se las vamos a subir al EVA y esta grabación también va a quedar en YouTube. ¿Tá? Les pido que cualquier duda o consulta durante la clase me pueden interrumpir sin problema. ¿Tá? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bien, cualquier cosa, a veces estos auriculares hacen Sí, se escucha bien. que se me pierda me hacen como interferencia, pero es esporádicamente. Si llega a pasar eso, no me dejen hablando sola, por favor avísenme que los cambie, ¿está? Así que si ven que muevo los labios y no escuchan nada, por favor, prendan, prendan el audio y avísenme que se cortó, ¿está? Esperemos que no pase, pero por las dudas les aviso. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes la clase pasada estuvieron viendo, hablaron algo en los videos que subió Mariana, hablaron un poco del cáncer, ¿no? Que era una enfermedad genética. ¿Y qué es lo que causa el cáncer, no? Tenemos que hay factores intrínsecos, que puede ser que haya errores al azar durante la replicación del ADN, ¿sí? Puede haber errores, eso nosotros no los podemos modificar, o sea, hay maquinaria que se encarga de reparar esos errores, ¿sí? Después tenemos factores que van a ser endógenos, como por ejemplo hormonas, factores de crecimiento, la inflamación, cómo está nuestro sistema inmune, ¿sí? Porque puede haber alguna célula que adquiera alguna mutación y que el sistema inmune detecte algunos cambios en la expresión de alguna proteína y entonces marque esa célula para que sea degradada, ¿sí? A veces esos mecanismos de control que tiene el sistema inmune fallan y eso da a que alguna célula que adquirió muchas mutaciones siga eh, replicándose y pueda generar un tumor. Y también vamos a tener factores exógenos, ¿no? A los cuales nosotros estamos expuestos, como la radiación. ¿Qué radiación es la que más conocemos, la que nos tenemos que cuidar, ¿no? ¿Cuál les parece? Ultravioleta. La radiación ultravioleta, ¿no? De exponernos al sol con protector solar, en ciertas horas no exponernos, ¿no? Eso ya sabemos que exponernos al sol sin protección solar y en las peores horas, ¿no? De 10 a 4, ahí nosotros estamos generando un daño seguro a nuestra ADN, ¿sí? Vamos a tener carcinógenos químicos, por ejemplo, también un carcinógeno químico que todos conocemos, ¿cuál les parece que es? Por el cual se desalienta que la gente tenga esa conducta. El cigarro. Tabaco. Ahí va, sí, en el humo. Nosotros las personas que fuman, bueno, se sabe que al fumar después en nuestro organismo se convierten algunos compuestos que tiene el cigarrillo, se convierten en procarcinógenos, ¿sí? Nuestro organismo los convierte en procarcinógenos, ¿sí? Entonces se desalienta que la gente fume, porque ahí también estamos exponiendo también hay otros carcinógenos químicos, ¿sí? También hay virus que causan tumores, ¿sí? También, como decíamos, bueno, tener un estilo de vida donde fumamos, no hacemos ejercicio, no nos nutrimos de manera correcta, o sea, ¿sí? Una dieta balanceada que tenga un poco de todo, ¿sí? Entonces, estos últimos, los factores exógenos, sí, nosotros los podemos cambiar, ¿tá? Y esto les quiero mostrar solamente para que no pensemos que nosotros, nuestro organismo está estático
¿no? Nosotros todo el tiempo en nuestro organismo hay células que se están replicando y se generan muchas lesiones a nuestro ADN, las cuales se generan y son reparadas. Ay, ahí veo que recién habían escrito la menú B, perdón. A ver si puedo poner el puntero acá. Bien, esperen, ahí va. Entonces, no es que en nuestro organismo el ADN está siempre incambiado. En 24 horas se generan muchas lesiones, y acá ven, ¿sí?, que, por ejemplo, en el ADN hay depurinación y reparamos 18.000 de estas en 24 horas. ¿Sí? Hay depriminación y reparamos 600. Todos estos cambios que hay, que nosotros están generando y nuestro organismo los repara. ¿Sí? O sea, no es que nunca cometen errores o nunca hay lesiones al ADN. Sí hay lesiones y se generan errores en nuestra secuencia de ADN, pero son reparadas. Y toda esta cantidad que vemos acá son reparadas en 24 horas. ¿Tá? Entonces, volviendo al cáncer, el cáncer es una enfermedad compleja. Pasa la diapositiva. Perdón, no sé qué. El cáncer es una enfermedad compleja. ¿Por qué? Porque influyen muchos factores. Tenemos que el genotipo influye, ¿no? Tenemos múltiples genes y variantes génicas. También puede haber variaciones en el número de copias de algunos genes. También tenemos que el ambiente va a afectar, porque nuestra dieta, nuestro estilo de vida, nuestra exposición a factores ambientales, como decíamos, y también el epigenoma, es decir, la metilación del ADN, las modificaciones de histonas, la participación de microRNs o de otros ARNs no codificantes que van a afectar la expresión de algunos genes, ¿sí? Y todo esto va a converger en que tengamos un fenotipo de cáncer. O sea que no es solo que está determinado por nuestro genotipo, sino que es la interacción entre el genotipo, ambiente, epigenoma, todo eso lo que lleva a que nosotros podamos desarrollar cáncer, ¿sí? Si nosotros miramos qué variantes génicas nos van a dar riesgo de tener cáncer, un riesgo relativo mayor de tener cáncer, por suerte estamos hablando de variantes raras, ¿no? ¿Qué significa variantes raras? Que son poco frecuentes. O sea, estas alteraciones que vamos a ver, de las cuales vamos a hablar, son poco frecuentes, pero tienen una alta penetrancia. Después vamos a hablar de eso. Entonces, estas mutaciones que son poco frecuentes, pero con una alta penetrancia, van a ser las responsables de darnos un riesgo relativo mayor, ¿sí?, de tener cáncer que alguien que no tiene esas variantes. ¿Tá? Esto más adelante va a ser un poco más claro. Entonces, antes de entrar a hablar de estas variantes y las mutaciones, primero tenemos que hacer una distinción muy importante, que es entre las mutaciones somáticas y las germinales. Entonces, las mutaciones somáticas son aquellas que ocurren en las células somáticas, o sea, de los tejidos, y no pueden transmitirse por herencia. Por ejemplo, en este esquema, esta señora, ¿sí?, se marcó con una estrellita roja que tiene una mutación en una de sus mamas, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, eso es una mutación somática. ¿Sí? Una célula de la mama adquirió esa mutación. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de mutaciones germinales, estas mutaciones son aquellas que ocurren en células germinales, ¿sí?, que son los gametos. Entonces, en este caso, nosotros podemos transmitir, si se ocurren en los gametos, significa que esos gametos van a tener esa mutación y yo puedo transmitir esa mutación a mis hijos, ¿sí? O sea, se pueden ser transmitidas por la herencia y pueden causar los síndromes familiares. Entonces, acá en este esquema podemos ver la mujer que tiene una mutación en un óvulo, o en sus óvulos, y todas las células de su hijo, ¿sí?, o hija, van a tener esa mutación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de predisposición hereditaria al cáncer, ¿de qué estamos hablando? Nosotros
hablamos de que esta predisposición hereditaria al cáncer es mayormente debida a estas mutaciones, que son germinales, ¿sí? En genes que son supresores de tumor. ¿Y qué son estos genes supresores de tumor? Son genes que protegen a la célula del cáncer, o sea, que están involucrados en algunas vías que van a protegernos de la formación del cáncer. Ahora vamos a ver un poco. Entonces, estas mutaciones que van a ocurrir en estos genes van a ser inactivantes de la función proteica de estos genes. O sea, van a ser mutaciones que inactiven la función de estos supresores tumorales. Entonces, es como que yo ya no tengo ese gen supresor tumoral funcionando bien, y entonces se produce el cáncer. Pero ahora vamos a ver un poco más. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros para inactivar la función de un gen, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos a ver las mutaciones? Algo característico de estos genes supresores de tumor es cómo vemos la distribución de mutaciones. Entonces, acá les muestro un ejemplo, que es el gen VHL, que es un supresor tumoral. Y entonces, si ven con las flechas rojas, está marcado en las mutaciones missense o con cambio de sentido, ¿sí? Y en azul las mutaciones que son que generan proteínas truncas, o sea, que generan codones stop y una proteína prematura más corta. Como podemos ver acá, las mutaciones se distribuyen a lo largo de todo el gen, ¿no? Estos son los 3 exones que tiene este gen. Y acá vemos que se distribuyen a lo largo de todo el gen. Entonces, eso, o sea, para inactivar un gen podemos mutarlo en cualquier lugar, ¿sí? En cambio, si nosotros fuera una mutación activante, ¿sí? Ahí veríamos un patrón tipo hotspots, ¿no? Que sería, bueno, en un lugar, porque no es que en cualquier lugar ustedes puedan mutar el gen y que luego la proteína que forme sea más activa, porque no es así, ¿no? O sea, no importa en qué lugar. En cambio, para inactivarlo, es más, o sea, en cualquier lugar que nosotros lo mutemos, tenemos más probabilidad. O sea, en este caso vemos que se distribuyen así a lo largo de todo el gen estas mutaciones que inactivan a la proteína. ¿Tá? Entonces, nosotros hablamos de que surgió en 1971, respecto a esto, la teoría de Knudson, de 2 hits o 2 eventos. ¿Y qué es lo que propone esta teoría de Knudson, de 2 hits o 2 eventos? Knudson propuso que si nosotros tenemos una mutación de un gen supresor tumoral en una célula normal, ¿sí? Entonces acá tenemos que es una célula, ¿no? Tenemos un cromosoma, el homólogo, ¿no? Y acá sería el locus donde está este gen supresor tumoral X, ¿sí? Wild type o salvaje. Entonces, para que ocurra el cáncer esporádico, Knudson habla de que tiene que haber 2 hits o 2 eventos, ¿no? Un primer evento, que acá lo marcamos en rojo, ¿no? Que una de las copias mute, ¿sí? En una de las copias de este gen supresor tumoral se genere el primer cambio. Y después tiene que generarse un segundo evento, o sea que haya otra mutación en la otra copia, ¿sí? Entonces ahí nosotros finalmente no tenemos más a ese gen funcional y esto hace que se progrese la formación del tumor. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que propone Knudson cuando hablamos de un cáncer que vemos que hay una susceptibilidad al cáncer, ¿no? Un cáncer familiar? En este caso, lo que Knudson propone es que en realidad la primera mutación la tienen todas las células, ¿sí? Del individuo. O sea, esta primera mutación en el gen supresor tumoral fue heredada ya en la línea germinal. O sea que el individuo ya nace con todas sus células con el primer evento. Entonces, es más sencillo que, ¿no? Precisamos solo un evento más para que se progrese la formación del tumor. ¿Tá? Que este segundo evento sí se va a dar en las células del ojo, ¿sí? O sea, pero todas las células del organismo de la persona ya tienen el primer evento o hit. Entonces es más probable de que esa persona desarrolle
un tumor, porque ya el primer evento lo tienen todas sus células, solo precisa un evento más. En cambio, cuando hablamos de cáncer esporádico, se precisan los 2 eventos, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros hablamos de que la predisposición, ¿sí?, es heterocigota germinal, ¿no? Entonces, la primera mutación la heredamos así. Y la enfermedad se da cuando tenemos una célula que es homocigota somática, ¿no? ¿Y cómo se da? O sea, precisamos la segunda mutación en cierto tejido para desarrollar un tumor en ese tejido, ¿no? Esta segunda mutación, o puede ser una mutación, ahora vamos a ver, o puede ser que haya una inactivación del otro alelo, o puede ser que haya pérdida de heterocigosidad, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y sabemos que la predisposición sería de manera autosómica dominante, ¿tá? Pero la predisposición, ¿no? No el cáncer, ¿no? Nosotros no nacemos con cáncer, nosotros sabemos que alguien que tiene una predisposición hereditaria al cáncer tiene una probabilidad mayor de desarrollar cáncer a lo largo de su vida que alguien que no. Pero no significa que sí o sí lo vaya a desarrollar. Ahora después vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Entonces, hablando de, nosotros dijimos, bueno, cuando alguien tiene, según la teoría de Knudson, ¿no?, la gente que puede tener un cáncer, una susceptibilidad al cáncer, ya hereda el primer evento. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se da este segundo evento, ¿no? Si uno piensa, diríamos, bueno, tiene que darse el segundo evento justo en el mismo, ¿no?, una mutación en el mismo gen que el que se dio el primer evento y la misma mutación u otra que lo inactive, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia mutacional que hay por replicación? Es de 10 a la 6, o sea, 1 en 1.000.000, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia de la pérdida de heterocigosidad, o que lo van a ver por el inglés como LOH, de loss of heterozygosity, ¿sí?, que es 10 a la 5 o 10 a la 4 por generación? O sea que esta frecuencia de pérdida de heterocigosidad es 10 a 100 veces mayor que la frecuencia mutacional por replicación. Entonces, esto llevó a pensar y a estudiar más de que es más probable que se produzca el segundo evento por una pérdida de heterocigosidad que por una mutación, ¿no? Porque es mucho más frecuente la frecuencia de pérdida de heterocigosidad que haya otra mutación, ¿no? O sea, de 10 a 100 veces. Entonces, ¿qué mecanismos nos van a explicar la pérdida de heterocigosidad o LOH? ¿Qué puede pasar? ¿No? Nosotros pueden haber errores de segregación mitótica, o sea que la persona heredó un alelo normal, ¿no?, y el alelo mutante. Pero puede haber habido una segregación incorrecta que finalmente termina en que tengamos una célula hija que sea homocigota para el alelo mutante, ¿sí? Entonces, ya esta célula no va a tener más ningún alelo normal y es como que no tuviera esa proteína, ¿sí?, de la cual estamos hablando. ¿Qué otro mecanismo puede ocurrir para darnos esta pérdida de heterocigosidad? Puede ocurrir una recombinación mitótica. Entonces, nosotros tenemos en azul el alelo, el cromosoma que tiene el alelo normal, en amarillo el que tiene alelo mutante, ¿sí? Y si se llega a producir una recombinación entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, ¿sí?, o sea que intercambien material, cromosoma de mi madre y de mi padre, por ejemplo, los que heredé, haya intercambio entre ellos, pero en mitosis, ¿sí?, finalmente podríamos tener células que sean homocigotas para este alelo mutante, ¿sí?, pero que recombinaron solo en una parte, ¿no?, justo donde estaba este alelo mutado, ¿sí?, el locus de este gen que tenía el alelo mutado. ¿Qué otros mecanismos pueden explicar esta pérdida de heterocigosidad? Bueno, podemos tener el alelo mutado
Y por otro lado, que el alelo normal o salvaje esté metilado y por lo tanto silenciado, o sea que no tengamos expresión, ¿sí?, del alelo normal. Entonces solamente tenemos la expresión del alelo mutado y es como que no tenemos esa proteína, ¿no? O esa proteína falla, o sea, no cumple la función que tiene que cumplir. Podemos tener que haya una deleción también, que justo el otro sufre una deleción, o que haya conversión génica. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, bien. Bueno, ¿y qué genes supresores tumorales? ¿Cuáles son las funciones de estos genes supresores tumorales de los que vamos a hablar, que son los que sufren estas mutaciones? Tenemos algunos que se llaman porteros o gatekeepers, ¿sí?, que regulan negativamente la proliferación. Entonces, ellos nos van a proteger del cáncer porque en el cáncer se da una proliferación aumentada, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos sería el gen del retinoblastoma, que participa en la inhibición del crecimiento. Otro gen que es muy importante en cáncer, ¿sí?, involucrado en la sobrevida celular, es el P53, que se llama comúnmente el guardián del genoma, ¿sí? Bueno, y tiene muchas vías asociadas, otros genes asociados a él. También vamos a tener otros genes a los cuales llamamos cuidadores o caretakers, que van a estar vinculados con la estabilidad del genoma. ¿Qué significa esto? Son genes que codifican para proteínas que están vinculadas al mantenimiento y reparación del ADN. ¿Sí? Entonces estos genes van a estar involucrados en vías de reparación del ADN, que hay muchas vías de reparación del ADN, y nosotros podemos resumir en esta figura que vamos a tener mutaciones en estos genes, caretakers o cuidadores, ¿sí?, que nosotros podemos haber heredado. Después puede haber una segunda mutación. Esto va a llevar a la inestabilidad genómica. ¿Qué significa la inestabilidad genómica? Que como nosotros tenemos fallas en estos mecanismos de reparación del ADN, ¿no?, van a empezar a ocurrir muchas mutaciones, porque este es el gen que se encarga, ¿no?, la proteína que debería reparar los cambios que se producen en el ADN, ¿no? Normalmente, como vimos antes, que había miles por día, ¿no? De golpe, si nosotros tenemos mutaciones en alguna de estas vías de reparación, bueno, vamos a empezar a tener que no se reparan todas esas mutaciones y se pueden empezar a acumular mutaciones, ¿no?, en algunos genes. Por ejemplo, y en algunos genes que pueden ser estos, los porteros o gatekeepers, ¿sí? Y esto finalmente va a llevar a que haya muchas mutaciones, y que es lo que justamente caracteriza, ¿no?, al cáncer, que no es que haya una mutación y eso ya está, me lleva a que haya cáncer. No, hay mutaciones en ciertos genes que hacen que, bueno, como no estoy reparando correctamente el ADN, se van a generar mutaciones en otros, y esos otros que van a estar asociados a tumores específicos, también sí, vamos a tener muchas mutaciones en muchos genes, y esto va a generar finalmente el cáncer. Y estamos hablando de todo esto, pero cuando hablamos de susceptibilidad genética al cáncer, ¿a qué porcentaje de los cánceres les parece que corresponde? ¿Sí? En realidad, la susceptibilidad genética al cáncer explica del 5 al 10% de los cánceres. O sea, es un porcentaje muy bajo. Si alguien tiene cáncer, lo más probable es que sea esporádico, ¿sí? Solo un 5 o un 10% se pueden explicar por una susceptibilidad genética aumentada, ¿sí? Y los genes, como vimos antes, serían de manera autosómica dominante, ¿sí? O sea, la predisposición sería de manera autosómica dominante, con penetrancia incompleta. Estos son los más frecuentes. Ahora vamos a hablar un poco de qué es la penetrancia.
¿Qué es la penetrancia? ¿Sí? Es el porcentaje de individuos con un genotipo dado que presentan el fenotipo correspondiente. Entonces, yo puedo tener una alteración en alguno de estos genes caretaker o cuidadores y nunca desarrollar cáncer, ¿sí? Va a depender de qué, de cuál sea la penetrancia de este alelo, de este gen. Ahora vamos a hablar un poco. En realidad nosotros hablamos de que hay penetrancia completa cuando el 100% de los individuos desarrolla el fenotipo esperado, ¿sí? Es decir que si yo tengo una variante en un gen específico y veo que el 100% de los individuos que tienen esa variante a la edad de, no sé, 60 años, todos han desarrollado cáncer, bueno, decimos que ese gen tiene penetrancia completa, ¿sí? Y vamos a hablar de que hay penetrancia incompleta cuando el porcentaje de los individuos que desarrollan este fenotipo esperado es menor. Esto vale no solo para cáncer, sino en general, ¿no? ¿Qué porcentaje de los individuos que tienen un genotipo presentan el fenotipo esperado, digamos? Y como les decía antes, la penetrancia va a depender del gen involucrado y también del alelo de ese gen, porque tal vez haya algunas variantes que sean más penetrantes que otras, ¿tá? Dentro del mismo gen. Y variantes en genes que tienen penetrancia muy alta, ¿sí? Vamos a esperar que tengan una frecuencia muy baja en la población, porque si no, significaría que todos estaríamos, ¿no?, sometidos, expuestos, o todos tendríamos una susceptibilidad aumentada al cáncer, y no es así, ¿no? Esperamos que estas variantes sean de una frecuencia muy baja a nivel poblacional. Entonces, respecto a esto, si ustedes capaz que leen algún artículo o algo que hable de algún gen que da susceptibilidad o predisposición genética al cáncer, van a ver que van a hablar de que, bueno, este gen tiene una penetrancia de, no sé, 100% a los 65 años de edad, o de 40% a los 65 años de edad. Por lo general se reporta de esa manera. Bueno, y como veremos, en realidad, cuando hablamos de predisposición hereditaria al cáncer, hay muchísimos síndromes asociados. Yo acá les dejo esto, van a ver que son es una tabla enorme donde tenemos varios. A ver si puedo hacer un zoom. Ahí va. Por ejemplo, nosotros miramos síndromes de cáncer de mama hereditario, ¿no? Y nos dicen que, bueno, tiene tumores de mama, de ovario, de próstata, de páncreas, ¿sí? ¿Qué genes están involucrados? Después tenemos el síndrome de Li-Fraumeni, qué genes están involucrados, ¿sí? Así podemos ir viendo que hay muchísimos síndromes. Voy a pasar. Estos después les dejo acá, les dejé la cita, pero cada vez se van descubriendo también genes nuevos que antes no se desconocía, que podrían dar la predisposición hereditaria al cáncer, y que se han visto que están asociados, ¿sí?, con ciertos tipos de tumores, ¿tá? Entonces, acá pueden ver, acá tienen otro, ¿sí? Entonces, cada uno, mutaciones en ciertos genes, se sabe que me van a dar una predisposición aumentada, ¿sí?, una susceptibilidad aumentada a ciertos tipos de tumores. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos y ver, bueno, entonces, ¿cuándo voy a sospechar de que alguien tiene efectivamente alguno de estos síndromes, ¿no?, esta predisposición hereditaria al cáncer? Ahí también nosotros podemos guiarnos por, hay muchas guías, por ejemplo acá les puse una, nos dicen que indicaciones y criterios que garantizan la evaluación genética para predisposición hereditaria al cáncer. Entonces, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿no?, en una mujer, a ver si ahí ven el puntero, ahí no, ay. En cáncer de mama, ¿no?, en una mujer nos dice, bueno, cáncer de mama diagnosticado antes de los 45 años, ¿sí?
Cáncer de mama triple negativo antes de los 50. Después nos dice, bueno, historia familiar de cáncer, ¿sí? Nos dan ciertas pautas de cómo, de cuándo sospechar de cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que vemos en general? O sea, hay pautas, digamos que para cada tipo de cáncer hay ciertas especificaciones, ¿sí? Pero en general, ¿nosotros qué podemos decir? ¿Cuándo vamos a sospechar que hay una predisposición hereditaria al cáncer? Bueno, vamos a ver familias en donde vemos que hay cáncer en individuos jóvenes, ¿sí? Que tenemos un elevado número de familiares afectados. Si nosotros también miramos la transmisión, ¿no? Vemos que es aparentemente autosómica dominante. Bueno, tenemos que tener en cuenta esto, que la penetrancia puede ser incompleta, ¿no? Se puede saltear generaciones, tal vez, por esto de la penetrancia incompleta. Podemos tener individuos donde vemos que tienen múltiples tumores en el mismo órgano, ¿no? Por ejemplo, no sé, tumor de riñón bilateral. Entonces uno piensa, justo, ¿no? Tiene un tumor de los dos lados, es raro, ¿no? O que eso ya, cuando hablamos, nos dicen algo, o por ejemplo, cáncer mama bilateral, ahí uno, ¿no? Se pone a pensar, bilateral, ya el concepto, como que bilateral, ya nos da como nos hace pensar de, bueno, puede ser algo hereditario. O también que tenga múltiples tumores, que de golpe le descubren un tumor en un lugar y en otro órgano, ¿no? Al año le descubren en otro órgano, o a la vez le descubren en varios órganos distintos tumores. Entonces eso también nos prende como una luz de, bueno, esto puede ser, ¿no? Una predisposición hereditaria al cáncer en esta familia. También lo que vamos a ver son asociaciones de tumores específicos. Por ejemplo, no significa que en toda la familia todos tengan que tener tumor de mama, ¿no? Puede ser que haya tumores de mama y en otros tumores de ovario, ¿sí? Entonces, esto es cuando hablamos de, hay distintas asociaciones de tumores específicos, ¿no? Mama y ovario, mama próstata. Según también el síndrome del que estemos hablando, vamos a ver que hay ciertas asociaciones, ¿sí? Que conocemos que forman parte del mismo síndrome, que podemos ver distintos tipos de tumores en ese síndrome. Y también vamos a hablar de que podemos ver una predisposición hereditaria al cáncer en los judíos ashkenazi. Se ha visto que ellos tienen algunas predisposiciones hereditarias al cáncer si tienen mutaciones en ciertos genes de estos que estuvimos hablando. Entonces, ¿qué pasa si bueno, sospechamos que alguien tiene una predisposición hereditaria al cáncer? ¿Cuál es la importancia de que esta persona se estudie, ¿sí? Y realice el diagnóstico oportuno de esta susceptibilidad aumentada que tiene, ¿no? Porque como dijimos, no significa que esa persona vaya sí o sí a desarrollar cáncer, no. Solamente significa que esa persona tiene un riesgo aumentado, que ahora vamos a ver un poco más de ese riesgo aumentado, respecto a la población general de desarrollar cáncer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? De detectar a personas que son portadoras de esta susceptibilidad. Bueno, esto que dijimos, que sabemos que tienen mayor riesgo que la población general, y sabemos que también este mayor riesgo está dado y que probablemente desarrollen algún tumor a una edad menor que las personas que no tienen esta susceptibilidad heredada, ¿sí? Es importante que nosotros detectemos a esta gente que tiene una susceptibilidad aumentada para hacerle un seguimiento clínico, ¿sí? Que eso nos va a permitir darle un diagnóstico oportuno y prevención, ¿sí? Que van a ser diferentes para la población general, porque por ejemplo, en una mujer, ¿no? Las mamografías se empiezan a hacer más o menos a partir de los 40, 45, 50 años, ¿sí? Si no tienen una susceptibilidad aumentada. En cambio, en una mujer que tenga una susceptibilidad aumentada porque tiene una mutación germinal en alguno de los genes, por ejemplo el BRCA1 o BRCA2, se va a tener que empezar a hacer las mamografías antes de los 40 o 45 años, ¿sí? Porque la idea
es que apenas se le, más allá del seguimiento también, va a depender de varias cosas, perdón. Hacerle un seguimiento para detectar apenas tenga algún tumor, sacárselo, ¿no? Pero también nosotros podemos tomar medidas profilácticas, ¿sí? Por ejemplo, que se haga una mastectomía, si ella quiere, ¿sí? Eso va a depender también del gen que esté involucrado, ¿sí? Que si yo puedo tomar alguna medida preventiva o no. En algunos, simplemente lo único que se puede hacer es control y seguimiento, y apenas desarrolla algún tumor, sacárselo. En otros sí podemos tomar medidas más preventivas, como esto que le decía, la mastectomía, que eso se evalúa al paciente con su médico, según cuál sea el riesgo, según el gen, ¿no? Según lo que la persona quiera. Entonces, y existen pautas y guías establecidas para portadores de estas mutaciones. Por ejemplo, las guías de la National Comprehensive Cancer Network, o NCCN. Entonces, si nosotros, después les voy a mostrar en alguna diapositiva más adelante, si nosotros entramos a ese sitio, ellos nos van a decir, tienen una lista de guías. Bueno, ¿qué hacemos con una persona que tiene una mutación en la línea germinal de tal gen? Bueno, se recomienda que se haga esto, esto y esto y esto, ¿sí? También cuando nosotros hablamos de alguien que tiene una susceptibilidad aumentada al cáncer, puede variar el fenotipo de su tumor, puede variar su evolución, y también puede variar el tratamiento que nosotros elijamos para ese individuo. Entonces también es importante saber, porque tal vez yo le doy una droga y como tiene esa vía alterada no le va a servir, ¿sí? En cambio, si le doy otra droga, le va a servir mejor. Entonces es bueno conocer que esta persona tiene una susceptibilidad aumentada. ¿Y qué más posibilita conocer a alguien que alguien sepa que tiene una susceptibilidad aumentada al cáncer? Bueno, también si alguien tiene una susceptibilidad aumentada al cáncer y va a tener hijos, esa persona puede saber su estatus y puede elegir tener la posibilidad de hacer un diagnóstico genético preimplantacional, ¿sí? Y que seleccionar a los embriones que no tengan esa mutación, ¿sí? Que les da la susceptibilidad. Eso se los planteo como alternativas también. Entonces, nosotros, cuando vamos a hacer un diagnóstico genético, ¿cuál sería el primer paso, ¿no? Cuando alguien sospecha de que podría tener una susceptibilidad aumentada al cáncer. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer la genealogía, ¿no? Bueno, porque puede ir alguien al consultorio y decir, bueno, sí, en mi familia hay mucho cáncer, entonces ahí ustedes tendrían que preguntarle, bueno, ¿qué tipo de cáncer hay, no? ¿Quién desarrolló cáncer? ¿Tu abuela, tu abuelo, tu madre, tu tía? ¿A qué edad? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Sí? Todo eso es lo que va, finalmente, con toda esa información, se va a construir la genealogía de ese individuo, y ahí, junto con el genetista, ¿sí? O el oncogenetista, se va a evaluar si esa persona podría llegar a tener una predisposición al cáncer, ¿no? Entonces, en este caso, miren la genealogía, esta señora indicada con la flecha, ¿no? Tiene cáncer de mama diagnosticado a los 38 años, ¿sí? Es nuestro caso índice o propósito. Ustedes, mirando esta genealogía, ¿qué le dirían? Así, a priori, con lo que conversamos recién. ¿Les parece que ella tendría que estudiarse? ¿Les parece que podría llegar a tener una susceptibilidad aumentada al cáncer? A ver, veo que escriben por el Sí. chat. Sí, hay dos personas que dicen que sí, alguien más que dijo que sí, que no llega a ver el nombre. ¿Por qué te parece que sí? No sé si Estefanía, ¿fuiste vos o...? No sé quién fue. A mí me parece que sí, porque vemos que hay como, o sea, en las 3 generaciones, como hay como un patrón medio hereditario, que, o sea, son como relativamente jóvenes el diagnóstico, y hay una asociación entre mama y
y de ovario, que se sabe cómo se puede agrupar en un síndrome, y eso más que nada. Bien, perfecto. ¿Sí? Y vemos que la edad, ¿no? Si miramos la edad, nos llama la atención, ¿no? La abuela tuvo cáncer de ovario diagnosticado a los 49, ¿sí? La tía de ovario a los 53. La otra tía de mama a los 42, ¿sí? Entonces, eso nos llama la atención porque son jóvenes, ¿no? Y vemos que hay, en el chat, ahí va. Ana Clara dice que casi todas las mujeres de la familia tienen, ¿sí? Ojo que también los hombres podrían tener cáncer de mama, ¿sí? También. Es menos común que en las mujeres, pero pueden tenerlo, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros mirando esta genealogía diríamos, sí, esta señora parece que debería estudiarse, ¿no? Porque nos llama la atención su genealogía. Entonces, una vez que, bueno, que alguien capaz que piensa, bueno, yo dibuja su genealogía o consulta, entonces, ¿cuáles serían los pasos para que nosotros detectar una mutación de predisposición hereditaria al cáncer? ¿Qué etapas vamos a tener en este proceso? Entonces, en primer lugar, la persona va a realizar una consulta con el genetista, ¿sí? Donde va a evaluar la historia familiar y el riesgo. O sea, va a ir y junto al genetista o va antes en su casa, va a dibujar su árbol genealógico, ¿no? Va a plasmar todos los conocimientos que tiene. Bueno, mi tía tuvo cáncer de, no sé, mama, ¿a qué edad? Mi abuela, ¿a qué edad? ¿Sí? Entonces, va a anotar todo eso y con eso va a ir a la consulta con el genetista donde conjuntamente van a realizar el árbol genealógico y evaluar si esta persona, ¿sí? Les parece que tiene una historia familiar y cuál sería el riesgo de esta persona. Entonces, una vez que junto con el genetista deciden, sí, me parece que deberías hacerte un estudio genético, bueno, entonces ahí el genetista le va a explicar cuál es el alcance de este estudio, ¿no? ¿Qué es lo que va a detectar? Bueno, saber que yo puedo detectar una predisposición hereditaria al cáncer, sí. El posible resultado, ¿cuál puede ser, no? Yo puedo, después vamos a hablar un poco más en detalle de las variantes, pero yo puedo detectar, bueno, una variante que sea patogénica, o sea que ya se sabe que sí podría ser la responsable de la predisposición hereditaria al cáncer, ¿sí? O podría no encontrar ninguna, ¿sí? Entonces ahí, aparentemente, esa persona tendría el mismo riesgo que la población en general, pero también puede ser que si vemos que el árbol genealógico es muy florido, bueno, nos quedamos un poco alertas, ¿no? También de que tal vez esta persona tenga alguna mutación en un gen que todavía no conocemos, ¿no? O sea, que tiene algún tipo de agregación familiar, pero que todavía no conocemos cuál es, o que, bueno, en su familia todos se exponen a un mismo carcinógeno, pero sería más raro, ¿no? Entonces, es importante que la persona sepa qué estudio va a hacerse, cuál es la información que va a obtener de ese estudio, ¿sí? Para qué le va a servir, básicamente. Y va a firmar el consentimiento informado que dice eso, básicamente, que sabe, que conoce cuáles son los posibles resultados y, bueno, que quiere saber, ¿sí? Que quiere hacerse el estudio. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Es solo para mayores de 18 años se lo pueden hacer este estudio? Bueno, eso lo vamos a hablar ahora después, pero cuando lleguemos al momento recordame, ¿está? Dale. Ahora lo vemos. Entonces, una vez que se indicó el estudio, bueno, se va a coordinar una toma de muestra, ¿sí? Como nosotros dijimos, vamos a buscar mutaciones germinales, entonces la toma de muestra puede ser a partir de saliva, sí que se está usando mucho. Básicamente el paciente da una muestra de saliva en un tubo, escupe en un tubo, que tiene una solución que preserva el ADN, y eso tiene la ventaja de que se puede trasladar, por ejemplo, hay muchos laboratorios en otros países que hacen esto, y entonces se traslada más fácilmente que una muestra de sangre, la saliva con ese preservante.
entonces se usa mucho. También podemos hacer una toma de sangre periférica y a partir de ahí también. Y el siguiente paso es la extracción de ADN, o sea, obtener el ADN tanto de la saliva o de la sangre periférica, extraer este ADN, luego lo vamos a secuenciar, ¿sí? Y va a haber diferentes estrategias para secuenciar este ADN. Puede ser secuenciación por el método de Sanger, o las tecnologías de próxima generación o Next Generation Sequencing. Esto, ¿en base a qué lo vamos a hacer? En base a si nosotros pensamos que vamos a analizar un gen candidato único, o sea que nos jugamos a que, bueno, no, con todos los tumores que tiene esta persona, es súper característico del gen tal, ¿no? Bueno, en ese caso podríamos evaluar si ese gen, el tamaño de ese gen, y si ese gen es relativamente chico, podríamos hacer Sanger de los exones de ese gen, y listo. O podemos decir, no, este tipo de tumores, por ejemplo, mama o colon, en realidad me lo puede dar muchísimos genes, entonces yo no voy a ir haciendo de a uno, porque voy a estar 1000 años, entonces voy a hacerle un panel de genes. Entonces, si yo hago un panel de genes, ya mi estrategia va a ser hacerlo por secuenciación, ¿no? Por Next Generation Sequencing. O digo, no, en realidad un panel no me sirve, porque de este tipo de tumores no se conoce mucho. Bueno, no, quiero hacer un exoma, o sea, voy a hacer todas las regiones codificantes de todos los genes, o sea, el exoma, todos los exones de todos los genes, o voy a hacer un genoma, ¿sí? Eso va a variar en base a la decisión al tipo de tumor, a lo que se sepa, ¿sí? Eso va a ser variable. Por lo general, últimamente para estas predisposiciones, lo que se hace son paneles, ¿no? Por lo general. Entonces, les puedo mostrar aquí, hay muchos laboratorios en el mundo que se dedican a esto, ¿no? A hacer secuenciación de Next Generation Sequencing con paneles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno que es de Invite, que se llama Multi-Cancer Panel. Bueno, entonces este comprende 84 genes, ¿tá? Entonces, si yo me hago un test, si yo puedo dar una muestra de saliva y que me estudien estos 84 genes para ver si tengo alguna alteración en estos genes. O yo podría ir por un panel más reducido que se llama el Common Hereditary Cancer Panel, que comprende 47 genes, ¿sí? O yo podría agarrar y diseñar un panel, porque yo sé que este tipo de tumores en realidad me los dan muy pocos genes, y puedo diseñar un panel de 5 genes, 4 genes, 10 genes, ¿sí? Eso va a ser variable. Entonces, también este artículo es del año pasado, donde comparan el testeo genético universal versus, ¿no? Esto de guía dirigido por las guías, ¿no? En pacientes que tienen cáncer donde sospechan de una predisposición hereditaria al cáncer, ¿no? Entonces acá, como resultados de lo que ellos concluyen, es que obtuvieron, ¿sí?, hacer un panel mayor, ¿no?, que eso le llaman Universal Genetic Testing, fue beneficioso porque detectaron más pacientes portadores de mutaciones, ¿sí? Y algo que llama la atención, que después vamos a hablar también, es que solo 17,6% de los pacientes que tenían alguna alteración, o sea, que les diera susceptibilidad aumentada al cáncer, solo 17,6% reclutaron a miembros de su familia para que le hicieran el test, sí, el FBT, que es Family Variant Testing, o sea, que se estudiaran para la misma mutación que ellos tenían, sí, que no tenía costo hacer eso. Entonces, después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, nosotros podemos detectar la mutación en la persona y después también estudiar a su familia, ¿no? Después la vamos a seguir conversando. Entonces, estábamos hablando de cuáles eran las etapas, ¿no? Dijimos que nosotros vamos a ir al genetista, nos va a indicar el test, vamos a firmar el consentimiento,
vamos a extraer, a tomar una muestra, tanto de saliva como de sangre, se va a secuenciar ese ADN, que puede ser por distintos métodos, ¿no? Que podría ser un gen único, o un panel, o un exoma, o un genoma, y luego nosotros tenemos que estudiar, analizar cuál es la secuencia de eso que nosotros obtuvimos, de esos genes o de ese gen. Entonces, cuando nosotros hacemos secuenciación de Sanger, bueno, nosotros miramos el cromatograma, ¿no? Y leemos acá A, C, G, ¿sí? Vamos leyendo. Pero ¿qué pasa cuando usamos tecnologías de Next Generation Sequencing? En este caso, nosotros no podemos ir a mirar una por una las lecturas, sino que lo que se hace es comparar las lecturas obtenidas con la secuencia de referencia, ¿sí? Y además que vamos a tener, no tenemos solo una lectura, sino que tenemos muchas lecturas para una misma región. Entonces ahí nosotros sí o sí precisamos analizar los resultados utilizando métodos bioinformáticos, ¿no? Donde nosotros vamos a comparar las secuencias que obtenemos con la secuencia de referencia para esa región, ese gen, esos genes. Y luego lo que vamos a hacer es tratar de identificar variantes génicas patogénicas. Para eso necesitamos primero llamar las variantes, ¿sí? Decir, bueno, yo obtuve esta secuencia, que si la comparo contra una secuencia de referencia, bueno, ¿cuáles son los cambios que tiene? Bueno, tiene esta variante que no está en la secuencia de referencia. Bueno, después voy a anotar. ¿Qué significa anotar una variante? Darle más información, o sea, enriquecer mi conocimiento, porque en realidad nosotros, cuando llamamos las variantes, nos va a decir, bueno, hay una variante en la posición 34.060.031 del cromosoma 4. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo que decir, bueno, ¿qué gen está ahí? ¿No? Y, bueno, esa variante que yo encontré, no sé, está reportada en otras poblaciones, está reportada en algún lado. ¿Cuál es la frecuencia de esa variante? ¿Es rara? ¿Es muy frecuente? ¿Sí? Entonces, todo eso es anotar a la variante, tener más información sobre cada variante. Y luego, entonces yo voy a tener una lista, en realidad cuando yo secuencie, si utilizo Next Generation Sequencing, puedo llegar a tener una lista enorme de variantes de un paciente solo, ¿no? Entonces yo de alguna manera voy a tener que priorizar esas variantes. ¿Y en qué me voy a basar para priorizar esas variantes? Bueno, en lo que decíamos. Es una variante frecuente, poco frecuente, es muy rara, ¿sí? ¿Qué cambio produce en la proteína, ¿sí? Esa variante del ADN, cuando yo se traduce a una proteína? Bueno, ¿qué cambio me produce? ¿Es una alteración missense? ¿Me da una proteína trunca? ¿En qué lugar? ¿Sí? Entonces yo ahí voy a tratar de priorizar esas variantes y también asignarles un valor, ¿no? Capaz que ya está reportada y ya se sabe que ese cambio en esa posición, en ese gen, es patogénico, ¿sí? Entonces yo busco en bases de datos que hablan de la patogenicidad, por ejemplo, ClinVar, y veo que sí, está reportada, ya se conoce que es patogénica, que está asociada justo al tipo de cáncer que tiene la persona, el paciente que fue al consultorio, ¿no? O al síndrome que desarrolla distintos tipos de tumores que también coinciden, ¿no? Y bueno, y finalmente, luego de la secuenciación se va a elaborar un informe técnico. Y en este informe técnico, ¿qué vamos a reportar? Es muy importante que nosotros digamos, bueno, acá les muestro uno, por ejemplo, que hicimos nosotros, que dice, utilizando los criterios de clasificación de variantes génicas de ClinVar, se encontró la siguiente variante clasificada como patogénica, ¿sí? En uno de los 9 genes analizados. Entonces nosotros vamos a decirle, bueno, el gen alterado es el MLH. Bueno, ¿cuál es el cambio respecto a la secuencia de ADN? ¿Cuál es el cambio en la proteína? ¿Qué porcentaje de lecturas hay con la variante? ¿Sí? Acá es 49%. ¿Cuánto esperábamos nosotros que tuviera esta persona en la línea germinal? ¿Qué les parece? ¿Qué porcentaje podíamos esperar?
si es una predisposición hereditaria, ¿no? Nosotros esperábamos un hit, ¿no? A nivel de sus células germinales. Bien, Agustina dice 50, sí, esperábamos que solo uno, ¿no? La mitad tuviera la alteración, ¿no? Porque el segundo hit es el que se daría, ¿no? O sea, la persona tiene en todas sus células germinales, bueno, la mitad de las secuencias que corresponden a ese gen van a tener esta variante. La otra mitad no, ¿sí? O sea, tiene una copia normal todavía, que después, bueno, como vimos con la hipótesis de Knudson, esa segunda, el otro alelo, sufriría o perdía heterocigosidad, ha sido todo lo que vimos, y se perdería a nivel somático, pero a nivel germinal nosotros esperamos alrededor del 50% de lecturas que tengan esta variante, ¿sí? Entonces, es importante también que nosotros digamos, bueno, ¿cuál es la metodología que se utilizó? ¿Qué genes hemos estudiado? O sea, acá decía 9 genes, bueno, nosotros tenemos que decir, bueno, estudiamos este gen, este gen, este gen, este gen, y si los estudiamos completos, ¿no? O si hay regiones que no las pudimos estudiar por algún motivo, o si, bueno, el panel que usamos no cubría todas las regiones, sino, bueno, las más frecuentemente mutadas para este gen, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que vimos que con los supresores tumorales nos convenía que cubrieran los genes completos, porque podían haber mutaciones a lo largo de todo el gen, ¿no? Y luego el generista va a realizar el asesoramiento genético, o sea que le va a devolver este informe al paciente y le va a decir, bueno, ¿qué significa esto? Porque si no, la persona va a mirar este informe y va a decir, ¿qué significa todo esto? No entiendo nada. Es muy importante que el genetista le entregue el informe y le explique, bueno, qué significa este resultado, qué repercusiones va a tener, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer de ahora en más con este resultado? ¿No? Y como les anticipé un poquito antes, ¿cuáles eran los posibles resultados de este estudio genético? ¿No? Podemos tener variantes, distintos tipos de variantes génicas, ¿no? Podríamos tener bueno, que le digamos, bueno, no encontramos ninguna variante patogénica en estos genes que analizamos, ¿sí? Porque encontramos variantes que son benignas, entonces, ¿sí? O podemos llegar a encontrar variantes que son probablemente benignas, o podemos llegar a encontrar variantes que son de significado incierto, o probablemente patogénicas o patogénicas, ¿sí? Y como decíamos, las vamos a ver clasificadas en estas 5 categorías. Entonces, acá les muestro el resultado, por ejemplo, de una en ClinVar que está reportada como patogénica. Entonces, acá lo que podemos ver es que nos dicen, bueno, yo busco, por ejemplo, me dan un informe que tiene esta variante, yo la puedo buscar en ClinVar, y me dice, bueno, interpretación patogénica, ¿sí? Otro dato que me va a importar es que acá dice que está revisada por un panel de expertos, es decir, que mucha gente se juntaron para discutir sobre esta variante y dicen, sí, para mí o sea, estamos seguros que es patogénica, ¿sí? Y también vamos a saber cuándo fue la última vez que se evaluó, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que se evaluó? Acá dice, en septiembre del 2013, ¿sí? Y el 21, no leo si es 21 o 31 de marzo, fue que alguien reportó que encontró esta variante, ¿sí? Después podemos tener otro tipo de resultado, ¿no? Que nosotros encontremos una variante de significado incierto. Entonces, esa parte es lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Para que la persona sepa, bueno, capaz que no encontramos ninguna variante que estemos seguros de que te da la predisposición, ¿no? A este tipo al cáncer, pero puedes llegar a encontrar una variante de significado incierto. ¿Qué significa ese significado incierto? Que al momento nosotros no podemos afirmar ni negar que sea patogénica o no, ¿sí? No se sabe. Tal vez hoy esta variante sea una BUS, como se le dice en inglés, ¿no? El significado incierto, y el día de mañana surja algo que nos diga, bueno, no, esta que era BUS ahora es patogénica, o no, miren,
es benigna, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros reportemos esas BUS, ¿sí? Porque hoy es una BUS, pero mañana se puede transformar o sea, se puede recategorizar en otro tipo de variante, y es útil para que la persona tenga esa información, ¿no? Entonces, como ven acá, esto se lo saqué de un sitio web que decía en el gris, ¿sí? O sea, tener una BUS es como que estás en un gris que no sabes que, si es responsable o no, ¿sí? Si puede explicar que tengas una susceptibilidad al cáncer o no. Entonces también esto les dejo que hay una guía de la Clínica Mayo, ¿no? Para que vean que es algo que se discute, ¿no? Entonces dice, tengo una BUS, ¿y ahora qué? Bueno, entonces, ¿qué puede pasar con esas personas que tienen una BUS? Bueno, podemos estudiar los familiares y ver si los familiares afectados tienen o no esa BUS. Tal vez, si alguno de los afectados no la tiene, si todos la tienen, no podemos llegar a ninguna conclusión, pero si alguno de los que tiene la misma afectación no tiene la BUS, bueno, pensaríamos que no sería la responsable. Pero si todos los que están afectados la tienen, ahí no podemos afirmar nada, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos realizar una caracterización funcional. ¿Qué significa esto? En el laboratorio, ¿sí? Generar una línea celular, un modelo, donde nosotros mutemos ese gen en esa posición, con esa, ¿sí? Obtengamos un modelo in vitro de esa mutación y ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Genera una proteína más corta, por ejemplo. Bueno, entonces obtenemos esa proteína más corta en el laboratorio y vemos, bueno, esa proteína se sigue uniendo a lo que tenía que unirse o no. Entonces ahí nosotros podemos hacer ensayos funcionales y ver si sigue cumpliendo su función o no esa variante, ¿no? O sea, esa proteína que tiene ese cambio. Y otra cosa es revisar constantemente la clasificación y la literatura, porque como les decía, tal vez yo en este momento no puedo dedicarme a hacer la caracterización funcional de todas las variantes que encontramos, pero alguien en el mundo ya la está haciendo, ¿no? Y entonces me sirve a mí esa información y ver el reporte, el artículo de esa persona, donde muestra que es patogénica o que es benigna. Entonces, ahí la podemos, va a estar reclasificada, ¿sí? Y vamos a poder darle una respuesta a este paciente. ¿Y qué pasa si no hay información? ¿Sí? Porque puede pasar que nosotros encontramos una variante que produce una proteína trunca en tal posición, pero yo no tengo, o una mutación missense en una posición, se le cambia un aminoácido por otro, pero que yo busco y no hay nada, no hay ninguna información sobre esto. No está en ClinVar, no encuentro la frecuencia alélica, no hay nada sobre esta variante. Bueno, en ese caso, hay guías, ¿sí? De la ACMG, que es la American College of Medical Genetics, ¿sí? Que ellos elaboraron unas guías para que nosotros podamos, ¿cómo hacemos para clasificar esas variantes? ¿Está? Entonces nos vamos a basar en esas guías de esta asociación que nos dan ciertas reglas. Nos dicen, bueno, para que sea patogénica tiene que cumplir esto, esto, esto y esto, ¿sí? Para que la clasifiques como probablemente patogénica, va a tener que cumplir esto, esto y esto, ¿sí? Entonces nos dicen, hay varios artículos sobre esto que nos dicen, bueno, tenés que mirar esto, esto y esto. Podemos hacerlo eso, mirándolo a mano. También hay programas ya que nos ayudan, o sea que podemos hacerlo nosotros siguiendo estas guías individualmente, buscando todo lo que nos dicen. También ya hay programas, por ejemplo el Barzone, donde nosotros podemos cargarle la variante que nosotros tenemos y nos va a ayudar, ¿sí? Acá nos marca los criterios de la ACMG y nos va a marcar, bueno, para ese programa, bueno, cuáles cumple, entonces nos va a ayudar a llegar a una conclusión de esta variante. Entonces, en este caso nos dice, bueno, el veredicto es que es patogénica, ¿sí? Acá lo ven arriba en rojo. Acá, el veredicto es que es patogénica, ¿sí? Y por ejemplo, en esta otra, nos dice que el veredicto es que es de significado incierto, ¿sí?
Entonces, nos puede pasar eso, que encontremos una variante que todavía es una variante nueva o novel, ¿no? Que todavía nadie la había encontrado antes, y nosotros tenemos que tratar de darle una respuesta, ¿no? a un paciente y decirle, bueno, en realidad esta variante que encontramos en este gen, por ahora nadie la reportó, pero si nosotros seguimos las guías de la CMG, es probablemente patogénica, o es patogénica, o sería benigna, ¿sí? Entonces, una vez que supongamos que nosotros le encontramos a un individuo que sí tiene una predisposición genética al cáncer, bueno, ¿cómo seguimos? Como hablamos antes, podemos tener prevención primaria, ¿sí? Se puede realizar una cirugía profiláctica, por ejemplo, lo que hablábamos de una mastectomía en algunos casos, por ejemplo. ¿Les suena alguien que se haya hecho una mastectomía preventiva, una persona muy famosa? Angelina Angelina Jolie. Ahí va. Angelina Jolie, bien, se hizo una mastectomía preventiva, ¿sí? Porque ella salió a decir que tenía una mutación germinal en BRCA1, por el cual su madre falleció a temprana edad, y creo que su tía y su abuela también. Entonces ella, cuando detectó que tenía esa predisposición, decidió realizarse la mastectomía preventiva, ¿sí? Eso va a variar, como decíamos, es muy personal, va a variar también de acuerdo a, bueno, cuál es el riesgo, cuál es el gen afectado, ¿no? De muchos factores va a depender. Entonces, podemos hacer una cirugía profiláctica, también, por ejemplo, en algunos pacientes con algunas mutaciones en algunos genes que dan cáncer de colon, ¿no? También se sugiere o se recomienda en algunos casos que se hagan, que se extirpen un pedazo del colon, por ejemplo, ¿sí? También podemos tener quimioprevención, también en cáncer de colon, en muchos casos, según también la mutación. Se sugiere que tomen una aspirineta por día, por ejemplo, que eso puede ayudar a disminuir, es como un mecanismo de prevención, ¿sí? Eso sería quimioprevención. También podríamos eliminar o disminuir factores de riesgo modificables, por ejemplo, la dieta, el estilo de vida, ¿no? Si yo sé que voy a tener una susceptibilidad aumentada al cáncer de colon, bueno, tal vez mi dieta me conviene que sea más basada en vegetales y no comer tanta carne. Sí, hay distintos, según de lo que estemos hablando, vamos a poder tomar distintas estrategias para tratar de disminuir ese riesgo, ¿no? Lo que podamos nosotros modificar. Y también lo que decíamos de que haya un seguimiento clínico adecuado para el diagnóstico oportuno, ¿no? Y según el gen involucrado van a haber guías que nos van a decir, bueno, qué controles tengo que hacer, con qué frecuencia, ¿sí? Y tal vez sea hasta tal edad, bueno, tenés que ir, no sé, cada 2 años, después de tal edad, todos los años, o cada 5 años, ¿sí? Eso va a depender del gen involucrado. Entonces acá también les dejo el link donde podemos ver guías de la NCCN. Y acá les muestro cómo se ve, por ejemplo, en un caso de, estas son las guías de este año, ¿no? Nos dicen, bueno, ¿cómo se maneja una paciente que tiene una variante en BRCA que sea patogénica o probablemente patogénica? Bueno, ¿cómo se maneja? Entonces nos dice, bueno, en mujeres, bueno, que tengan conciencia desde los 18 años, que se hagan un examen clínico de las mamas cada 6 a 12 meses, comenzando a los 25. Después, entre los 25 y los 29, bueno, mamografía, sí, o sea, nos van a dar toda unas guías de, bueno, qué es lo que tiene que hacer a tal edad, ¿no? Son guías, ¿no? Eso también lo discutirán con el médico y todo, pero conviene, sí, estas guías las elaboraron, ¿no? Muchos médicos de distintos lugares, y está bueno conocer que existen estas guías para, ¿no?, tenerlas de referencia. ¿Y qué otros aspectos nosotros vamos a tomar en cuenta del estudio genético, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que va a haber aspectos psicológicos o emocionales, que alguien va a recibir un resultado de, bueno, si recibió que no tiene una susceptibilidad, va a ser un alivio. Si recibió que sí tiene una susceptibilidad,
¿no? Al cáncer, bueno, se puede preocupar, le puede, ¿no? Puede estar nervioso de que, bueno, tal vez, ¿no? Tengo esta predisposición aumentada respecto a la población general, bueno, me puedo angustiar y se lo puedo transmitir a mis hijos, ¿sí? O sea, van a haber muchos aspectos que no hay que hay que considerar, ¿no? También, algo muy importante es que el resultado de alguien que se hace un estudio de estos, por supuesto que es confidencial, ¿no? Lo sabe solo el paciente y el médico, con el cual, bueno, el laboratorio y el médico, ¿sí? Y de ninguna manera el médico se puede intrometer en si el paciente le dice, a quién le dice o a quién no le dice, ¿no? Nada más que el médico puede asesorar en, bueno, te convendría contárselo a tu familia, porque también puedes ahí detectar si alguien más tiene esta predisposición o no, ¿no? Para tratar de que tengan el mejor seguimiento clínico y disminuir, ¿no? La probabilidad de que tenga una susceptibilidad aumentada, pero que lo desconozca y bueno, de golpe le aparecen tumores, que en realidad si se hubiera hecho todo el seguimiento adecuado, si le aparecía apenas algo, ya se lo sacaban y no llegaba a un nivel, a un estado, ¿no? Donde ya tiene muchos tumores en distintos lugares, que va a ser más complicado. Pero finalmente el paciente es quien decide, ¿no? Comunicar el resultado o no a sus familiares, a sus amigos, a quien sea. Y como dijimos antes también, una vez que se obtiene el resultado, podemos estudiar a los familiares, pero en este caso no vamos a volver a hacer, por ejemplo, si le hicimos un panel de 30 genes, yo no le voy a hacer a todos los familiares el panel de 30 genes, ¿no? Voy a ir a buscar específicamente la variante que tiene mi familiar, ¿no? Si yo ya sé que un familiar tiene tal variante en tal gen, yo si tengo alguna variante va a ser esa. No voy a ir a buscar de vuelta todo, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que una vez que se detectó alguien que tiene una susceptibilidad, el estudio de la familia es más accesible y más rápido también, porque vamos a ir directamente a mirar esa región de ese gen, no vamos a seguir mirando todo, ¿no? Y alguien preguntaba hoy, ¿qué pasa con los que son menores de edad? ¿No? ¿Los vamos a estudiar o no? ¿Qué les parece? No me acuerdo quién preguntó, pero quiero que me cuentes a ver a vos qué te parece. ¿Qué harías si tenés menores de edad en la familia? Que podrían estar, ¿no? Hijos de alguien que tiene una susceptibilidad. ¿Qué haces? ¿Lo estudiás, no lo estudiás? ¿O depende? No sé qué me dirías. No me acuerdo quién preguntó. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué harían? ¿Estudiarían a un menor de 18 años? ¿O no? A ver, alguien te escribe. Agustina dice, ¿y no depende del tipo de cáncer que se hable? Puede ser. ¿Y de qué más puede depender? Va a depender también, ¿no? De si yo lo detecto, ¿no? Capaz que, por ejemplo, en los BRCA, ¿no? En los BRCA, la probabilidad de que desarrollen un tumor antes de los 18 años es muy baja, ¿sí? O sea, si llegan a tener un tumor va a ser después de los 18 años, por lo cual ahí eh, se podría estudiar, ¿sí? A un menor de 18 años, pero no le, o sea, no le va a cambiar nada enterarse a los 15 o a los 18 porque no le vas a hacer nada hasta que después de los 18, ¿sí? ¿Me explico? Pero eso va a depender del gen, porque por ejemplo puede haber otros genes en los cuales sí, a mí saber que la persona es portadora de una mutación en tal gen, me va a decir, bueno, no, ya tenés que empezar a seguirlo y hacerle un seguimiento desde los, no sé, 6 años, por ejemplo, desde los 10 años, ¿sí? Entonces ahí sí, o le puedo hacer alguna cirugía profiláctica. Hay algunos casos de neoplasias endócrinas múltiples donde sí hay que hacerle tiroidectomía y depende de la mutación a qué edad. Entonces en esos casos sí va a ser importante
detectar a aquellos que son portadores de la susceptibilidad, porque nosotros haciéndole alguna cirugía profiláctica podemos disminuir el riesgo de ese niño de que desarrolle el tumor. ¿Tá? Entonces, esto va a depender mucho del gen y de que si saber o no que tiene una mutación en ese gen me va a cambiar su seguimiento, ¿sí? En estos primeros años. Entonces, si yo sé que le detecto y no puedo hacer nada hasta los 18, bueno, ahí va a depender de los padres, de que si ellos quieren saber o no, ¿no? En ese caso, ¿se puede hacer estudio genético? Sí, pero ahí el consentimiento, que en realidad es un asentimiento, lo firman los padres por el hijo, ¿tá? Pero, si no, bueno, si los padres lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y si no, pueden dejar a que, bueno, como desde si fuera un gen en el cual conocer o no si tiene la susceptibilidad no le va a afectar en nada en los primeros años, pueden esperar a que cumpla 18 y que su hija o hijo decida a la mayoría de edad si se lo quiere hacer o no. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de eso. También depende de la ansiedad que le genere, ¿no? A los padres, a los hijos. Hay algunos, después les subo también, hay algunos artículos que dicen que los padres los tranquilizó haberle dicho el estudio a los hijos. Eso va a depender, es muy personal, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, me van siguiendo. ¿Me escuchan? Sí, hasta acá bien. Sí. ¿Bien? Bueno. Entonces, si yo les dijera que viene alguien y que me dice, bueno, estoy preocupada porque en mi familia hay muchos casos de cáncer, ¿no? ¿Qué preguntas le harían ustedes a esa persona que les dice eso? ¿Qué le preguntarían? Por ejemplo, que es una persona joven ella, pero no tiene nada ella, ¿no? Pero les dice, bueno, no, en mi familia hay mucho cáncer. ¿Cuál sería la primera pregunta que le harían? Ahí va, Agustina dice, ¿a quiénes afecta? ¿Qué tipos de tumores? ¿Edades de presentación del cáncer? Bien, por ejemplo, y si me responde, no, hay mucho cáncer de pulmón. Y mi abuelo falleció de cáncer de pulmón a los 80, ¿no? Y mi abuela también a los 75. Ahí va, Ana Clara dice consumo de cigarro. Sí, en realidad ahí uno diría, bueno, a los 75, a los 80, no sé si me llama tanto la atención, y también me estás hablando de que después le preguntamos, sí, ¿y tu abuelo fumaba? Sí, fumaba como loco. Bueno, entonces, sí, ahí va, Agustina dice, le preguntaría si eran fumadores, perfecto. Entonces, vieron lo que va a depender, ¿no? Nosotros vamos a preguntarle, como bien dijo Agustina, bueno, sí, a ver, ¿qué significa para vos, no, que en tu familia hay mucho cáncer, ¿está? Bueno, ¿a qué edad tuvieron cáncer, sí? ¿Qué tipo de cáncer tuvieron? Bueno, ¿y qué tipo de vida tenían, no? O sea, ¿fumaban? Bueno, entonces, si fumaban como locos, si tuvieron cáncer de pulmón, bueno, yo no pensaría en algo hereditario, ¿no? Porque ahí ya sabemos que fue el humo del cigarrillo el que le provocó, ¿no? En cambio, si nos dice, no, mira, sí, no sé, mi tía tuvo cáncer de mama a los 45, mi abuelo tuvo cáncer de próstata a los 50, ¿sí? Mi otra tía tuvo cáncer de ovario a los, no sé, 40. Bueno, ahí nosotros sospechamos, ¿no? Bueno, ahí también tenemos que ver, tratar de dibujar el árbol genealógico, ¿no? Y ver, bueno, ¿por quién vendría? Suponemos que todos esos tíos de los que nos están hablando, bueno, son o de la rama de la madre o del padre de la persona, ¿no? También puede haber casos en el que haya de los dos lados un componente,
es más raro, ¿no? Pero no sé si me fueron siguiendo hasta acá, de cómo harían. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, les voy a comentar un poquito de un ejemplo en nuestro país de un proyecto en el cual participo, ¿sí? Que es de análisis de variantes génicas de predisposición hereditaria al cáncer de colon por Next Generation Sequencing, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte en nuestro país, luego de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, perdón, en general. Y si nosotros miramos el cáncer colorectal, representa la tercera y la segunda causa de muerte por cáncer en hombres y en mujeres. Y en 30% de los casos, ¿no?, de cáncer colorectal vemos una agregación familiar, pero en menos de 10% se identifica la mutación genética heredada, ¿no? Como hablábamos hoy, que más o menos entre un 5 o un 10% corresponden a estos casos de predisposición hereditaria. Nosotros estudiamos individuos que tenían cáncer de colon mediable no polipósico o síndrome de Lynch, ¿sí? Es un tipo especial de cáncer colorectal que está iniciado por mutaciones germinales en genes que intervienen en la reparación del apareamiento erróneo del ADN, ¿sí? O mismatch repair, en esa vía. Esto ya lo vimos que la hipótesis de la teoría de 2 hits de Knudson, o 2 eventos, ¿no? Donde hablamos que la predisposición es heterocigota germinal, ¿sí? Que todas las células del individuo van a tener esa primera mutación, que luego se desarrolla la enfermedad en la célula somática cuando ocurre la segunda mutación o la pérdida de heterocigosidad, ¿sí? Y que la herencia de la predisposición, ¿sí?, es autosómica dominante, ¿sí? Y este tipo de cáncer representa entre el 1 al 7% de todos los cánceres colorectales, ¿sí? Nosotros sabemos que hay distintos criterios que nos sirven para ver si alguien podría tener este síndrome de Lynch. Entonces, existen los criterios de Ámsterdam que fueron establecidos, Ámsterdam 1, que se establecieron en 1991, y en este caso, si una familia, para que cumpla el criterio de Ámsterdam 1, tiene que tener por lo menos 3 familiares con cáncer colorectal, de los cuales un afectado está en relación de primer grado con otro de los afectados, es decir, padre e hijo, ¿no? Eso sería primer grado. También tenemos que ver que haya por lo menos 2 generaciones sucesivas afectadas. Que por lo menos un afectado de cáncer colorectal sea diagnosticado antes de los 50 años, ¿sí? Normalmente entre la segunda y la cuarta década. Que se excluya la poliposis adenomatosa familiar, que está caracterizada por mutaciones en otros genes, y que se verifiquen los tumores por anatomía patológica. Entonces, en esta genealogía yo les muestro una familia que cumple con este criterio de Ámsterdam 1, ¿no? Nosotros la vemos, y sí, hay 3 generaciones afectadas, por lo menos uno está es familiar de primer grado con otro, y vemos diagnóstico de edades, ¿no?, menor a los 50 años. Este sería el criterio como más estricto, el de Ámsterdam 1. También tenemos criterios de Ámsterdam 2, que lo que varía entre el Ámsterdam 1 y el Ámsterdam 2 se los puse acá en rojo, que en este caso, para que cumplan el criterio de Ámsterdam 2, tiene que haber por lo menos 3 familiares con cáncer colorectal o tumores asociados, ¿sí? Que ahí vemos que hay muchos tumores asociados, por ejemplo, endometrio, ovario, pelvis renal, vía biliar, intestino delgado, estómago, páncreas, uréter, ¿sí?, y otros. Y lo que varía también es esto, que haya por lo menos un afectado de cáncer colorectal o de alguno de estos tumores asociados que vimos acá. Y también tenemos otros criterios, que son los de Bethesda. Estos criterios de Bethesda surgieron después, en 2003. Estos criterios son los más laxos, ¿no? Estos criterios nos dicen, bueno, podés estudiar a alguien que tenga un cáncer colorectal diagnosticado antes de los 50 años, ¿sí? Te conviene estudiarlo, ok. O
alguien que tenga tumores colorectales sincrónicos o metacrónicos u otros que están relacionados al síndrome de Lynch, sin importar la edad. O sea que si tiene un tumor de colon y de otro de estos lugares que vimos, bueno, te convendría estudiarlo, ¿sí? Que haya un cáncer colorectal con inestabilidad de microsatélites. Esto es algo que se ve en el tumor, que nos da la pista de que tiene alterada la vía de mismatch. Entonces podría tener, ¿no? De que la vía de mismatch no está funcionando en ese tumor, entonces sí, podría tener alguna mutación germinal, ¿no? Entonces, que esté diagnosticado antes de los 60 años, ¿sí? O también podrías estudiar a alguien que tenga cáncer colorectal con más de un familiar de primer grado con cáncer colorectal u otros tumores asociados con el síndrome de Lynch, ¿sí? O que haya un cáncer colorectal con 2 o más familiares con cáncer colorectal u otros tumores relacionados con síndrome de Lynch sin considerar la edad. Entonces, como vemos, los criterios de Bethesda son los más amplios, ¿no? Que nos dicen, bueno, está bueno estudiar a más pacientes que cumplan con estos criterios que no son tan estrictos porque tal vez acá encuentres también portadores de mutaciones en genes que te dan la susceptibilidad a este tipo de tumor. Y como mencionábamos antes, ¿no? ¿Para qué nos servía detectar estos portadores? Y acá les muestro un resumen que dependiendo del gen, entonces acá podemos ver, por ejemplo, el gen MLH1, ¿se ve el puntero? Sí. El gen MLH1, ahí lo ven, sí. Si tenemos mutaciones en el gen MLH1 o MSH2, bueno, el riesgo de la población general de tener cáncer de colon es de 4,9%. Pero si alguien tiene una mutación en estos genes, el riesgo de tener cáncer de colon está entre 52 y 82%. ¿Sí? Ven que es un riesgo bastante aumentado, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿cuál es la media de la edad de diagnóstico entre 44 y 61 años? ¿Sí? Por ejemplo, si fuera, en vez de MLH1, tengo una mutación en MSH2. Bueno, mi riesgo de tener cáncer de colon está entre 10 y 22%, y el promedio es que a los 54 años desarrollen algún tumor en este órgano, ¿sí? Entonces, dependiendo del gen que esté alterado, va a haber una edad de debut más temprano o más tardío, o una penetrancia mayor o menor de la enfermedad, ¿sí? Entonces acá tenemos como, esta es una guía vieja del 2017, pero se las dejé porque en realidad acá podemos comparar los distintos genes, ¿no? Y en las guías nuevas, la de este año, ¿no? No me dejé pasar la diapositiva. En las guías nuevas, en realidad ya está separado directamente, no tenemos esa tabla, tenemos, bueno, MLH1, MSH2, ¿sí? Todos los genes, sino que ya es específico, ¿no? Acá estamos hablando solo de MLH1 y nos dice, bueno, cáncer colorectal, bueno, edad promedio de presentación a los 44 años, ¿sí? Nos dice, bueno, riesgo acumulado de diagnóstico hasta los 80, 46 a 61%, pero de la población en general es 4,2, ¿sí? Vemos que estamos muy aumentados. Y acá vamos a ver si la gente que tiene mutaciones germinales de predisposición en este gen, bueno, ¿cuál es el riesgo que tienen de desarrollar estos tumores? Y lo podemos comparar con la población general y vemos que sí, está aumentado. En algunos casos, por ejemplo, como colorectal, está bastante más aumentado que en otros. Si nosotros miramos acá, yo qué sé, gástrico no está tan aumentado, o de vejiga, la población general tiene 2,4% y los que tienen mutaciones tienen de 2 a 7%, ¿sí? El riesgo. Entonces, pero en cambio, cuando miramos colorectal, sí, tenemos de 46 a 61% cuando la población general tiene 4,2%, ¿sí? Y como decíamos antes, nosotros nos va a importar detectar estos pacientes que tienen variantes que predisponen a este síndrome de Lynch, porque nos va a servir para, en este caso, tomar medidas de seguimiento clínico en estos pacientes. Entonces, saber quiénes tienen
nos va a servir para decirle, bueno, entonces tú tenés una mutación que te predispone, te conviene hacerte estos estudios cada tanto tiempo, ¿sí? Este estudio. Y también, ¿para qué me sirve? Si yo estudio una familia y encuentro algunos que no tienen la alteración, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les dirían? A los que no son portadores de la alteración, de que les da la susceptibilidad, en realidad no tenés que hacerte todo este seguimiento, ¿no? Sino que tenés que hacerte el seguimiento que se hace cualquier persona, o sea, la población general, ¿no? Entonces, en vez de hacerte, no te vas a tener que hacer la colonoscopía preventiva cada 2 años, ¿sí? No, vos no tenés no le daste la predisposición, bueno, te la vas a hacer cada tantos años como se lo hace el resto de la población, ¿sí? No es que nunca, no tienes la predisposición, ya está, nunca vas a tener este tipo de tumor, no, o sea, tiene el mismo riesgo que la población general, ¿sí? Entonces también en muchos casos es beneficioso para decirle a la persona, bueno, no tienes que someterte a todos estos controles, ¿sí? Y tal vez es más caro que una persona no se haga el estudio genético y se tenga que hacer la colonoscopia cada tanto tiempo, que se haga el estudio genético y después sepa, bueno, no, yo estoy en el mismo riesgo, tengo el mismo riesgo que la población general, entonces me la voy a hacer, me la hago cada tantos años, que es lo que se hace en la población general, ¿sí? Entonces también nos ahorramos costos innecesarios en los que no son portadores, ¿sí? Y como decíamos, bueno, va a haber guías distintas según el gen afectado, pero por ejemplo en algunos casos, bueno, la colonoscopía entre 20 a 25 años se la van a hacer cada 1 o 2 años, cuando los mayores de 40 anualmente, ¿sí? Las mujeres se van a hacer desde mayores a 30, ¿no? Desde los 30 a los 35 años, se tienen que empezar a hacer la ecografía transvaginal y aspirado endometrial cada 1 o 2 años. Si tienen antecedentes de estómago, de tumores de estómago y urinarios, se van a tener que hacer una endoscopía digestiva alta y ecografía urológica y citológica de orina a intervalos de 1 a 2 años, de los 30 a 35. Y bueno, como decíamos antes, le podemos dar consejo genético. Sí. Y en este caso, bueno, lo que les decía antes, que también en las guías nuevas, esto cambió, y vamos a ver que según nos va a decir, bueno, para los que tienen variantes en el gen en el NLH1, bueno, si buscamos para buscar alteraciones en el colon, bueno, le vamos a hacer tal estudio. Si queremos buscar alteraciones en el endometrio, tal estudio. En ovario, tal estudio, ¿sí? En páncreas, tal estudio. En próstata, en mama, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el objetivo de nuestro estudio? De este proyecto es contribuir al diagnóstico molecular y asesorar familias, ¿sí? Que tienen cáncer de colon, que sospechamos hereditario en Uruguay. Entonces, para eso secuenciamos 9 genes en pacientes que tenían síndrome de Lynch, del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y el Hospital Militar, y crear un catálogo mutacional de referencia para Uruguay para este síndrome de Lynch. Entonces, ¿nosotros qué estrategia utilizamos? Nosotros diseñamos un panel personalizado, un panel de AmpliSeq, ¿sí? Que es para ser utilizado con los secuenciadores del tipo Ion Torrent, que están disponibles en la plataforma de secuenciación masiva del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, ¿sí? Y este panel lo que hace es amplificar, fue diseñado para que se amplifiquen 9 genes a la vez. Estos genes que amplificamos, los exones, 5 bases de los intrones, o sea, la región flaqueante al exón, regiones 5' y 3' mutadas. ¿Sí? En total, nosotros cuando obtenemos con este panel 229 aplicones, ¿sí? O sea, es como que hiciéramos 229 PCRs a la vez. Y eso lo secuenciamos utilizando esta tecnología. Y acá tenemos el listado de los genes que estudiamos: MUTIH, MSH2, MSH6, EPCAM, PMC1, MLH1, APC, PMC2 y FAN. Y
estudiamos 70 pacientes, 37 mujeres, 33 hombres, que tenían edades comprendidas entre los 27 y 70 años, con una mediana de 46 años al momento del diagnóstico clínico. ¿Y cómo eran respecto a los criterios que les hablé, ¿no? Solamente 9 de los 70 cumplían con ese criterio de Ámsterdam 1, que era el más estricto, ¿no? 14 cumplían con el Ámsterdam 2, que contemplaba tumores colorectales y otros tumores asociados, y 47, o sea, la mayoría, cumplían con los criterios de Bethesda, que eran los más laxos, ¿sí? ¿Y qué resultados obtuvimos? Nosotros detectamos mutaciones o variantes en estos genes en 25 de los 70 pacientes secuenciados. Esto nos da un porcentaje de 35,7% de pacientes que tienen una variante que puede explicar la susceptibilidad al cáncer. Y este porcentaje es similar a otros cohortes, ¿no? La comparación con otros cohortes a veces es un poco difícil porque, como les dije, nosotros acá teníamos, creo que eran 9 pacientes que cumplían el criterio de Ámsterdam 1. Bueno, el porcentaje de positivos también va a depender de cuántos tengamos que cumplan con los criterios estos, ¿no? Si nosotros tenemos muchos pacientes que cumplen con el criterio Ámsterdam 1, que era el más estricto, bueno, probablemente allí encontremos más pacientes que tengan la predisposición, que cuando hablamos de los de Bethesda que son más laxos, bueno, podemos encontrar como tal vez no, ¿sí? Pero fue similar el porcentaje y también la distribución, digamos, los genes más afectados fueron MLH1, MSH2, MSH6, eso también es similar a otras cohortes reportadas en el mundo, ¿sí? ¿Y qué vimos? Encontramos variantes patogénicas, como hoy les mostré, que las buscamos en ClinVar, y bueno, esta es una, por ejemplo, en MLH1, que es patogénica. Y como les mostraba antes en ClinVar, nosotros, no se las mostré, pero podemos ver si la interpretación nos dice, bueno, patogénica, nos dice, bueno, está revisada por un panel de expertos. ¿Quién fue el que subió esta variante al sitio web de ClinVar, ¿no? Y cuáles son la evidencia con la cual la persona dice, bueno, sí es patogénica, ¿sí? A veces ahí también podemos tener el artículo al cual nos hace referencia, entonces está buenísimo porque podemos ir a mirar cuando la reportaron, bueno, qué dijeron en el artículo este grupo. Encontramos también otras variantes que tenían significado incierto, esto que yo les hablaba de las BUS, bueno, entonces fueron reportadas como BUS, ¿sí? Y también nosotros podemos ver, en este caso, nos dice que hay mucha gente, múltiples submitters, o sea que mucha gente subió esta variante, pero que nadie, por ahora todos dicen que no hay conflictos, o sea que todos dicen que para ellos es significado incierto, de momento. Y también encontramos otras variantes en donde sí, por ejemplo esta, que en realidad es una variante que está en un intrón muy cerca del límite intron-exón, ¿sí? Y es una lesión de como 4 pares de bases, entonces esta ya no es tan sencilla de interpretar, ¿sí? Y si nosotros la buscamos en ClinVar, nos dice, bueno, que en realidad la gente que la subió dio algún criterio, pero que las interpretaciones son conflictivas, ¿sí? Si nosotros miramos acá, dice, bueno, probablemente benigna, alguien dijo que era probablemente benigna, y otros 4 grupos dijeron que era probablemente de significado incierto. Entonces, bueno, nosotros tenemos que reportar esta variante y esperar a ver qué pasa, ¿no? En el futuro, pero como está tan cerca del límite intron-exón, nosotros decidimos reportarlo al paciente para que supiera, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Es una lesión, y acá está el exón, o sea, está bastante cerquita, creo que era 7 u 8 bases del límite intron-exón, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros detectamos, como decíamos, bueno, 25 personas que son portadoras de las 70 de una variante en estos genes que le dan una susceptibilidad aumentada al cáncer, y se les ofreció que extender el estudio a sus familias. Entonces, de esta manera, bueno, contribuimos a que
a que se detecten pacientes que tienen una susceptibilidad aumentada, ¿no?, a este tipo de tumor, ¿sí?, o síndrome de Lynch. Este tipo de tumores del síndrome de Lynch. ¿Quiénes participamos en este proyecto? Bueno, participé yo junto a Santiago Chávez, Mariana Duabón del Departamento de Genética de Facultad de Medicina, Nora Tagabetia del Departamento Básico de Medicina del Hospital de Clínicas, con el Departamento de Genómica del IPSE, con José Sotelo Silveira, con Rafael Ford, y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Adriana de la Valle y Florencia Nefa, ¿sí? Y esto fue financiado por 2 proyectos de CSIC. También este proyecto contó con difusión. Les dejo acá los links para que puedan ver unos videos que armamos para la población en general, ¿sí?, en YouTube. También armamos un Facebook y un Instagram, y creamos unos folletos en distribución para concientizar a la gente de que existe este estudio, que se lo pueden hacer, y que le ofrecíamos de manera gratuita, ¿sí?, para que realizaran una consulta oncogenética en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y si era necesario hacer el estudio, lo hacían en el marco de este proyecto. Y bueno, respecto a esto no tengo nada más que decirles. Muchas gracias por la atención, y estoy a disposición si tienen alguna pregunta, alguna duda, un comentario. ¿Quedaron mudos? No, la verdad que muy buena la clase, muchas gracias. Bueno, Yo me también, alegro. por mi parte, no tengo ninguna consulta y le agradezco mucho. La verdad que fue muy interesante. Bueno, y los invito Bien. que en realidad acá fue un pantallazo, ¿no?, de todo, pero también si a alguno le interesa específicamente esto, cada 2 años, ahora este año no toca, fue el año pasado y se va a hacer el año que viene, hacemos un curso de bases genéticas del cáncer, ¿sí? Así que cualquier cosa, si les interesa, me pueden escribir y después les paso información, pero sería el año que viene. Y ahí vamos a ver más en detalle. Yo acá fue un pantallazo muy general, ¿no? Porque imagínense que de esto podemos hablar de cada tipo de tumor horas, ¿no? Y qué mutaciones hay, en qué genes, y cómo son, ¿no? Esto fue algo escueto y veloz. Así que, bueno, nos pueden escribir. Si a alguno le interesa, les pongo acá el mail, basesgencancer@gmail.com. O si no, me escriben a mí y yo se los paso, sí, porque capaz que acá en el chat, no sé si no me está poniendo la arroba. Bueno, les pongo así gmail.com. Si no, me escriben a mí y yo les mando el mail. ¿Está? Ah, genial. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. De nada. ¿Nadie tiene ninguna duda, comentario, aclaración? Bueno, me alegro, Ana Clara. Y bueno, que quieran, los esperamos. Y la clase que viene también, siguen con Mariana sobre este tema. Creo que van a hablar de medicina de precisión, estoy casi segura. Así que también Mariana es coordinadora también del curso, cualquier duda, le preguntan también. Bueno, nadie tiene ninguna duda, entonces, buenas noches, y cualquier duda me escriben un mail, ¿sí? O escriben por el EVA o el mail. ¿Bárbaro? Genial, Bueno, muchas gracias. buenas noches.